Muy bien, pues estamos de regreso aquí en este segundo bloque de las realidades y las opiniones de México Prioridad, y agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, a mi queridísimo Rafael Hernández García Cano, quien es, entre otros muchos cargos, Rafa, el presidente del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. Bien. Nuevamente a tu casa. Tenía rato que no venías. Sí, bueno, tenía tanto tiempo que no venía yo que no conocías este estudio. No sí. Conocía yo más bien el de Junto. Así es. Muy lindo, estilo bazar. Estilo bazar. No, pues aquí ya necesitamos hacerlo estilo, que siempre hemos tratado de hacer las cosas con el profesionalismo, la seriedad. Claro. Pero aquí ya como que tenemos más apariencia tienes un estudio aislado. Dicen que en esta vida no solo hay que ser, sino también parecer. Sí. Aunque algunos nada más quedan con el parecer, eso habría que decirlo también. Qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es en todas las actividades. En todo. Por muchas razones. Pero los medios de comunicación, y mira que si tiene que ver con lo que tú presides en Puebla. Dice Rado una canción, el hábito no hace al monje. Así es. Pero da lo distingue. Pero da el pelo. Sí, claro. Oye, Rafa, por supuesto, y antes de entrar a este posicionamiento que publicaron la semana pasada en diferentes medios de comunicación, me interesa mucho que compartas el derecho a la información. ¿Por qué es tan determinante en cualquier momento en la historia de cualquier sociedad, pero hoy más que nunca en nuestro México? Bueno, el derecho a la información es un derecho humano y hay que agregarle el apellido fundamental. Hay una distinción entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Todo derecho fundamental es un derecho humano, pero no todo derecho humano es un derecho fundamental, ¿no? Sí. A mí me gusta ponerles ejemplo a mis alumnos, creo que es muy plástico decirles, a ver, si yo soy un fumador y estoy en una zona donde no hay indicaciones de que se prohíbe fumar, pues yo puedo fumar y tengo el derecho de contaminarme y desgraciarme los pulmones, ¿verdad? Pero si llega si en un momento dado una ley me prohíbe ese derecho a fumar, la pregunta es, ¿está atentando contra algo que impida mi desarrollo total como persona? ¿Tu libertad? Sí, pero no está impidiendo mi desarrollo total como persona. Pues obviamente no. Los derechos fundamentales son esos, son derechos que, de no ejercerlos, están impidiendo el desarrollo total de nosotros como personas. Por eso, los derechos fundamentales también se les conoce como derechos humanos constitucionalizados, porque son de relevancia tal que están establecidos en la Constitución, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 establece el derecho a la información y nos dice que toda persona tiene derecho a recibir, investigar y difundir información por cualquier medio y sin ninguna injerencia. Sin ninguna traba. Sin ninguna traba. ¿Qué porcentaje de la población en México sabemos de esto? Es poco. Ese es uno de los problemas y eso es lo que tienen que hacer los órganos garantes en cualquiera de las perspectivas de estos derechos. Es decir, el derecho a investigar y el derecho a recibir información, digamos, del aparato público, los órganos garantes, como es el caso aquí del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el caso a nivel nacional del INAI, pues, un asunto importante es la difusión del derecho, proyectos de divulgación de este derecho, porque derecho que no se conoce es derecho que no se ejerce. Claro. Entonces es muy importante. Y lo tenemos ahí, el derecho a la información. No, el derecho a la información, digamos, es una suerte de metaderecho, porque es el que posibilita el ejercicio de otros derechos, particularmente en los regímenes democráticos. Entonces, requerimos ejercitar este derecho. Además, en nuestra vida cotidiana. A ver, ¿para qué queremos estar informados? Pues para ser mejores personas. Para lograr una mejor calidad de vida, ¿no? Por supuesto. El asunto es ese. Necesito estar informado para decidir
qué rumbo le voy a dar a mi existencia en cualquier situación de la vida, ¿no? Entonces, por eso es un derecho fundamental que posibilita otros derechos. Y hoy, en la llamada era de la información, que yo prefiero decir que no es era de la información, sino era de los datos. Bueno, ya empiezas a entrar a la polémica con estas tecnologías, ¿no? Claro, ¿sí? Porque eso no se convierte en información hasta que uno la procesa y la puede uno utilizar como guía de nuestras acciones. Mientras no hay este procesamiento de los datos que pueda yo llegar a utilizar como guía de mis acciones, eso no es información, esos son datos. Y el ejemplo es muy sencillo. Hoy les piden a los niños, a ver niños, traigan una investigación sobre Leonardo da Vinci. Y antes los mandaban a comprar la laminita en la papelería. Claro, no, hoy lo googlean. Das 2 teclazos. Leonardo da Vinci, ¿cuántos millones de registros tienes que te aparezcan ahí? ¿14 millones? Pues probablemente. ¿Y qué hago con eso? Volverte loco. Pues claro, ¿qué de Leonardo da Vinci? Es decir, el asunto de precisamente poder gestionar la información tiene que ver con podernos hacer buenas preguntas. Si yo eso lo voy cerrando y digo Leonardo da Vinci, arquitecto, se me cierran los registros. O si digo Leonardo da Vinci, pintor, se me cierran más los registros. O si digo Leonardo da Vinci y los Illuminati, ¿no? Para estar con Dan Brown en el libro. O decir, bueno, Leonardo da Vinci y la homosexualidad, se me cierran los registros. Pero de todas formas estás hablando de millones de registros. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Menos millones, pero finalmente una cantidad abrumadora. Claro. El asunto es ese. El asunto es ejercer el derecho a la información, sí, el estar informados, pero a partir de hacernos preguntas. Y esto es lo difícil, porque en la sociedad deprisa en la que vivimos, las personas no estamos acostumbradas a hacer preguntas, más bien queremos respuestas inmediatas, pero de una buena pregunta puede depender decisiones fundamentales, trascendentales para la vida, claro. Por eso es tan importante saberse preguntar. Sin embargo, nuestros gobiernos a lo largo de décadas han construido la imagen de figuras divinas que no tienen por qué informar a los ciudadanos que nos ven como súbditos cuando nosotros somos los que mandamos. Así es. Y eso es una barrera que parece que no podemos derrumbar, Rafa. Sí, necesitamos trabajar mucho en eso porque hay la tendencia en la autoridad de el ejercicio patrimonialista de la información. A ver, la información pues es mía y si quiero te la doy, y si no, te la reservo, y si no me hago tonto. Te la doy a mi manera, que es como si no te la diera. O no te contesto tu solicitud de información, ¿no? Que es muy habitual. Bueno, esa información no es de ellos. Ellos ejercen un cargo público, están, perdón por la figura que voy a usar, pero están contratados por nosotros y tienen que entregarnos cuentas y tienen que responder. Están las leyes, Leo. Nuestra Constitución es perfecta. El octavo, que es el derecho de petición, y luego el sexto, con la reforma en materia de transparencia y acceso a la información de 2014, es clarísimo. Toda la información que manejen estos sujetos obligados es pública, ¿no? Bueno, nos cuesta mucho trabajo por este ejercicio patrimonialista de la información. No entienden que esa información nos pertenece a los ciudadanos, porque finalmente la soberanía radica en el pueblo, ¿no? En teoría sí. Eso dice nuestra Constitución y por eso tenemos que luchar, porque las cosas cambian. Se ha abierto, es poco a poco, pero si comparamos hoy el México gobierno con el México, vamos a cumplir 50 años del suceso de Tlatelolco, ¿no? Con el México de ese momento, sí. Hay que decirlo honestamente. Hay mucha diferencia. El hostigón se ha abierto. El hostigón se ha abierto. Finalmente podemos obtener información a regañadientes, pero tenemos. Y se hace crítica a las autoridades. En esa época no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa a la institución presidencial. Con este contexto, Rafa, la semana pasada, ustedes, AMEDI y el nodo de transparencia. El nodo de transparencia, claro, publican un comunicado
en donde dicen, refiriéndose al Comité Ciudadano del Sistema Local Anticorrupción, que tanto trabajo ha costado construir, Sí. hay que decirlo, pero que también, qué pena que no pueda hoy estar nadie de este Comité Ciudadano Ha aquí. sido fabuloso. No, pero lo vamos a hacer, porque yo sigo creyendo que están intentando hacer las cosas, pero a veces, pues las declaraciones son muy poco afortunadas, Sí, hombre. por decir lo menos. Sí. Y en este caso, este posicionamiento lo que hace es cuestionar a este Comité Ciudadano, en voz de Karen Berlanga Valdés, su actual presidenta, que me gustaría tú fueras el mismo que hicieras el cuestionamiento y que nos expliques por qué, porque podíamos seguir hablando tanto de todo este tema, pero si estás de acuerdo, vamos de una vez a qué dicen y por qué. Bueno, nosotros hicimos un posicionamiento, no lo voy a leer de No, nuevo por completo supuesto. para no cansar, pues, Pero sí la parte fundamental. precisamente por declaraciones que hizo la presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, Karen Berlanga Valdés, y fue a partir con la información que publicó el pasado domingo 5 de agosto el portal periodístico de Consulta, donde Karen Berlanga declaró que no golpeará a las instituciones públicas, ya que podría cerrarse puertas, bajo el argumento de que los comités ciudadanos que han nacido golpeando a las instituciones de gobierno, en este momento ya no tienen ni presupuesto, ni forma de hacer mapeos, ni reuniones con los comités coordinadores. Y entonces indicó que han realizado exhortos de manera directa a los integrantes del sistema y funcionarios, aunque esos exhortos no han sido públicos. Bueno, ¿qué dijimos nosotros? ¿No? Pues que nos preocupa que este comité, que como tú dices, tanto trabajo costó, Todo el sistema nacional todo y de el ahí sistema, los ¿no? sistemas locales, y ¿no? recordarás cómo primero se armó un comité seleccionador, y luego el comité claro. seleccionador finalmente eligió a estos. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa que este comité de participación ciudadana pues, se convierta en un mero espectador dentro del sistema local anticorrupción, buscando ser un actor Políticamente correctos. ¿no? Ciertamente el comité no cuenta con elementos legales para poder actuar de manera directa ante presuntos casos de corrupción, pero esto es lo importante. Consideramos que la fuerza de este tipo de comités radica precisamente en su posicionamiento en la agenda pública sobre asuntos, perdón por la redundancia, de interés público, tanto de temas referentes al sistema anticorrupción como de temas transversales que vinculan a la sociedad civil, ¿no? Todo tiene que ver, desgraciadamente, Claro. con la corrupción y la impunidad. Claro. Y entonces decíamos que a nivel nacional, por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, que actualmente preside la ciudadana María Clara Costa Urquidi, pues ha tenido una destacada participación en la opinión pública, ¿no? Diciendo las cosas como Sí. son, no ha sido políticamente No ha sido correcto. políticamente correcta porque se ha posicionado ante asuntos coyunturales como los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento del nuevo Auditor Superior de la Federación, las acusaciones de espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas, o también se pronunció con relación a la famosa Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues, de apertura, en este contexto que estamos haciendo cosas, nos llama la atención que el Comité de Participación Ciudadana local pues no haya realizado, por ejemplo, un posicionamiento público ante la designación de la maestra María Eugenia Calderón Olimán. De todos mis respetos, ciertamente como nueva fiscal anticorrupción, Sí. pero tendría que haber dicho una palabra, ¿no? Cuando menos saludar el nombramiento, o decir, bueno, pues nos hubiera gustado, ya no es nuestro atributo, pero no es una atribución nuestra, pero nos hubiera gustado que conversáramos antes de nombrar a la nueva fiscal anticorrupción, ¿no? Entonces, pues sí,
esa es la parte medular. En AMEDI y en el nodo Transparencia reconocemos la importancia que tienen estos comités como espacios de vinculación, ciertamente, entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas con los entes de gobierno en el combate a la corrupción, ¿no? Pero hay que decirlo, un comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción que sea condescendiente al poder en turno, pues limita sus márgenes de acción y finalmente pierde credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso hicimos un llamado a que este comité asuma un papel más activo como representante de los ciudadanos, como un actor que se posiciona de manera crítica frente a la realidad, y lo que en ocasiones, lo sabemos claramente, pues puede llevar a disentir con otros actores, incluso del propio sistema anticorrupción, ¿no? Otra cosa que es de lamentar es la nula, así, esa es la palabra, nula difusión que ha tenido el trabajo realizado en estos meses por el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Y entonces es fundamental que sus acciones sean abiertas, transparentes a la sociedad, pues esto es lo que les va a otorgar confianza y credibilidad, ¿no? Y bueno, estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con el comité. Eso lo tengo clarísimo. ¿No? Incluso, y lo voy a decir acá, y no en afán de balconear a nadie, tuvimos una reunión, muy amablemente la Universidad Iberoamericana nos prestó un salón, nos reunimos, tuvimos un encuentro con el comité, y el asunto fue para decirles, bueno, aquí estamos a la disposición, órdenes, claro. Díganos, nos dijeron, claro que sí, nosotros ponemos en contacto. Ese contacto no ha vuelto a suceder, pues. Yo debo decir, si no defendiendo a nadie, porque nadie necesita que yo defienda a nadie, pero que en estos micrófonos ha estado Mari Carmen Leiva Báthory, en estos micrófonos ha estado Francisco Mariscal Magdaleno, Claro. y en cualquier momento, pues yo pienso No sé que podrá si ha estar... estado Daniel Valdés también. No, Daniel no, Karen Berlanga tampoco, y yo hubiera pensado que esta noche era una ocasión fantástica, Pues sí. pero ya lo haremos. Sin embargo, y evidentemente, pues esta presencia tendría que ser en todos los medios, Sí. por un lado, y por otro, a mí sí me llama mucho la atención que siempre, yo nunca he visto más que disposición de la MEDI, que a veces por no ser políticamente correctos pues sí. son rechazados. Sí. Ante este posicionamiento, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Ha habido algún acercamiento? Oficialmente, no. Oficialmente conmigo, no ha habido absolutamente. Conmigo como presidente. Sí, de claro, AMEDI, claro, no es ha habido- rendir culto a nadie, sino en tu calidad de presidente. El presidente, Claro. o en todo caso con el secretario, que es Cuauhtémoc Crucidor, Sí. no ha habido una respuesta, pues, tal cual. Hay que decirlo, estamos en espera, ¿no? Y reiteramos nuestra mejor disposición de colaborar. Ciertamente, pues nosotros no estamos para ser políticamente correctos, ¿no? Es que cuando se es políticamente correcto, de alguna manera se asume, no lo digo en este caso por el Comité Local Anticorrupción, pero cuando se es políticamente correcto, se asume una cierta complacencia, Sí. ¿sí? Y hay temas en donde las cosas se tienen que decir con toda la claridad, aunque no sean políticamente correctas, mientras se digan con respeto, mientras se digan a partir de una intención de que verdaderamente se haga lo que se debe de hacer. Oye, pues es como yo lo veo, ¿coincides? Claro, sí, coincido. Además, mira, es muy preocupante, Leonardo, dices, es que no se ha visto en los medios la presencia. Más, métete a la página del Comité de Participación Ciudadana a ver qué encuentras. ¿Quiénes somos? Sí. ¿Qué hacemos? El qué hacemos está tomado de la ley. No hay absolutamente nada. Cuando la ley les faculta para presentar proyectos de vinculación con la ciudadanía, proyectos de mejoras en los sistemas digitales del sistema estatal. No hemos visto absolutamente nada. Yo creo que contra el escepticismo de una buena parte de la sociedad, es un momento ideal para decir, no señores, sí, claro que estamos en la misma línea de esta lucha sin cuartel, porque además México no aguanta otra cosa. No. Sí,
Entonces, insisto, me parece que es un buen momento para que pues, se puedan entablar estas relaciones sí de respeto, pero sí de decir las cosas con la claridad que se amerita, ¿no? Claro. Y bueno, es que la sociedad, repito, no aguantamos más. Y ante esta bandera que enarbola Andrés Manuel López Obrador, pues qué mejor que vamos sumando los esfuerzos, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Es muy claro en el proyecto de Nación, no la plataforma que está en la página del Instituto Federal Electoral, no, Instituto Nacional Electoral, que tiene creo que 5 cuartillas, no, el documento de 464 cuartillas es muy claro que la línea que central, da cuerpo, la línea central del documento es el combate a la corrupción, ¿no? Esa es la línea. Bueno, pues entonces hagámoslo, exijámosle, ¿no? Empezando por exigirle al propio Andrés Manuel, ¿no? Ciertamente, pero yo creo que es un buen momento de apertura para que hagamos las cosas bien. Repito, tenemos leyes muy buenas, ¿no? El problema es que ha faltado voluntad política para que se cumpla. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Ha faltado voluntad política, porque también, esto a lo mejor tú no lo dices, pero yo sí lo voy a decir, porque los primeros afectados son justamente estos gobernantes que están no salpicados, están bañados en corrupción, sí, y están enriquecidos brutalmente y hacen una ostentación que insulta. Entonces, pues eso hace que pues mejor aquí no le entramos, ¿no? Pero ya hay que entrarle. Hay que entrarle. Yo espero, honestamente, la verdad, yo espero que con las nuevas administraciones que vienen, donde me queda claro que el Congreso local será un Congreso, pues más bien, que fue electo a partir de esa ola de hartazgo, ¿no? Eso que aprovechó sí, muy bien Andrés Manuel. Sí, claro. Tanto en el local como en el federal, sí, ¿no? Y entonces, no espero menos de los legisladores que ver en serio disminución de sus sueldos, leyes que finalmente estén en pro de los ciudadanos, que estén en pro del ejercicio de la transparencia, del combate a la corrupción. No esperamos menos. Van a aguantar nuestros legisladores, y hablando aquí en términos muy aldeanos, van a aguantar los nuevos legisladores, aquellos cañonazos de Álvaro Obregón, que en aquel entonces eran de 50,000 y hoy van a ser de millones de pesos. Te lo pregunto, yo creo, Rafa. Que ahí está la apuesta. Sí, pero contéstame, sí, ¿tú crees que van a aguantar los cañonazos? A ver, yo te quiero decir en lo que estoy esperanzado, ¿sí? Yo estoy esperanzado en lo siguiente, que dado el impulso, que dado esta inercia, finalmente digan, no, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y vamos todos. Eso es lo que yo estoy esperanzado. Pero, eso es lo que deseamos, pero con los pies puestos sobre la tierra. Me hago cargo. Sí. Hay entes, hay actores políticos, no solo corruptos, sino corruptores, claro, ¿no? Sí. Que van a intentar precisamente eso. Y ahí estamos nosotros. En el momento en que nosotros veamos que se empiezan a torcer las cosas, hay que decirlas. A señalar, claro. Hay que decirlas, claro, porque ya tenemos la experiencia. Legislaciones pasadas, ¿no? Tuvimos candidatos ciudadanos, no decir no, pues para no ventanear acá, ¿no? Tuvimos un hombre y una mujer, oye, candidatos ciudadanos, sí, ¿no? Se torcieron, no hay otra palabra, incluso que esa diputada en un momento importante de decisión del Congreso se haya salido a la hora de la votación, uno dice, caramba, ¿qué les pasó? Desgraciadamente, como sociedad, no tenemos esta cultura de darle el seguimiento a nuestros legisladores. Eso es, ¿sí?, lo que tenemos que hacer. No, bueno, pues claro, pero pues eso hace una lucha todavía más desigual, más desfavorable. Pero bueno, se darán cuenta hoy en Morena, en el ámbito nacional y en el ámbito local, que México no aguanta más. Sí, yo creo que sí, yo creo que por supuesto que sí, hay
De hecho, de eso tomó fuerza Morena. Sí, bueno, una parte de la sociedad que sí votó por Andrés Manuel y una parte de la sociedad que votó en contra de los partidos que nos me queda claro tienen en un hartazgo, ¿no? Una parte de la sociedad votó tal cual por Andrés Manuel López Obrador y otra parte dijo, no nos puede ocurrir nada peor. Ya tuvimos 70 años de PRI, 12 años de desperdicio de PAN, no nos puede suceder nada peor, pero ya no queremos esto, ¿no? Una gran parte de la sociedad votó así. El tiempo se nos termina, Rafa, y te tengo que preguntar, ¿qué piensas? ¿Finalmente asumirá la gubernatura Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Se anulará la elección? Si se anula, bueno, ya los escenarios son otros, pero muy puntualmente, ¿piensas que se va a anular o que las negociaciones llegan a tales niveles que se va a sostener Marta Erika? Híjole, a mí me parece que tendría que anularse. A mí me parece que tendría que anularse. No porque me guste Barbosa. Ojo, No, hombre, pues sí. No porque me gusta. Tú no lo dices, pero yo sí lo digo, pues es otro corruptazazazazo. Es que se trata de la legalidad. Y de la legalidad. Sí. Es eso. Sí. La defensa por finalmente que se anule la elección para gobernador en el estado de Puebla es la defensa por un régimen de legalidad, por un estado de derecho. Aguas de todas formas, Rafa, que no siempre lo legal es justo. No, eso y eso es lo que están queriendo hacer valer. Eso es lo que me queda clarísimo. Y pero además todos los pasos se han dado para ahí, son como muy evidentes. Exacto. ¿No? Mira, platicando con algunas personas me dicen, no, este arroz ya se coció, esto no va a ir para atrás. Claro, porque en Puebla toda la autoridad está armada para favorecer, le voy a decir tal cual, esta elección de Estado. Claro. Hay que ver finalmente cómo responde el Tribunal Federal. Y aquí la presión de la sociedad es importantísima. La marcha de ayer. La marcha de ayer es importante, pero decía yo, hay que ver cómo responde el Tribunal Federal. Porque no sabemos hasta dónde lleguen los tentáculos. Los alcances del poder. Sí. En el caso del exgobernador, aquí en la localidad están fuera de toda discusión. Claro. Más allá de nuestras fronteras, sí, y es lo que estamos esperando. No, es lo que estamos esperando. Por lo pronto, ya en el PAN le dieron un revés, le dijeron, no, nada de que el Instituto Nacional va a convocar, no, lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Interesante el panorama, por decirlo menos. Pues por decirlo menos, yo de veras, por el bien de este cambio que hay en México y que creo que que hay este ambiente pues de cambio, por el bien de eso, yo esperaría. Sería vergonzoso que se rompiera en Puebla nada más. Ese asunto sería terriblemente vergonzoso. Rafa, un placer. Y agradezco este esfuerzo por venir aquí a compartir cuando has dejado votadas. No. No votados. O sea, están haciendo una actividad. Lo sé perfecto. Ya sabes que soy muy mal. Pero de verdad, Rafa, muchas gracias. A usted, como siempre, yo le recuerdo que su criterio es el que vale y ojalá esté con nosotros la próxima semana. Quédese con la programación de México Prioridad. Pásela bien. Gracias a todo el equipo de producción, por ahí Saraí Muñoz, Humberto Rivera, Iván Aguazzi, Javier Águila, en fin, gracias a todos. Pásela bien.